Vamos a ver algunos temitas, ¿sí? Que son muy importantes. Antes de iniciar, ¿alguna pregunta con tipo de cambio fijo, con movilidad perfecta de capital? ¿Alguna pregunta? ¿Duda que tengan con ese tema? Chicos, ¿pregunta, duda? No, profesor. No, ninguna. Nada más hay que recordar algo que es muy importante. Cuando hablamos del tipo de cambio fijo, estamos hablando que es la autoridad monetaria, o en su caso, muchas veces la autoridad monetaria es el mismo gobierno federal por lo regular, los que deciden el valor de la moneda. Es decir, cuando estamos hablando de tipo de cambio fijo, el tipo de cambio se vuelve un instrumento de política. ¿Ok? Se vuelve un instrumento de política. Tal vez para proteger a las empresas nacionales, tal vez para proteger algunas condiciones de mercado local, bueno, nacional. Y entonces tenemos esos efectos. Por eso es que luego las políticas que van sobre el mercado de bienes, ya que puede ser una política fiscal expansiva, como un aumento en el gasto de gobierno, o una política devaluatoria, llegan a ser funcionales porque estas llegan a ser políticas que bajo la entrada de capitales, la compra de bonos nacionales por parte del exterior principalmente, hace que el mercado monetario también se expanda y eso hace que se promueva mucho el empleo. Cuando una política monetaria llega a ser expansiva o también es restrictiva, tiene consecuencias que llegan a ser muy poco funcionales o nada funcionales, lo que hace revertir la política monetaria. En este caso. Ahora, ¿qué pasa en México? En México, desde el periodo de Ernesto Zedillo, es decir, desde el año 95, 94, 95, México dejó de regirse por el tipo de cambio fijo y empezó a regirse por el tipo de cambio flexible. ¿Qué implica el tipo de cambio flexible? El tipo de cambio flexible implica, en primer lugar, que ya no es la autoridad monetaria, ya no es el Banco de México, ya no es el gobierno federal el que decide sobre el valor de las monedas. Por eso cuando dicen se devaluó la moneda, cuando alguien dice se devaluó la moneda, lo que está diciendo es una mentira. ¿Por qué? Porque el gobierno no está decidiendo por el valor de la moneda. Eso es algo que se debe de tomar en cuenta y eso hay que tomar en consideración. En este caso, se puede decir que la moneda se deprecia o se aprecia. ¿Por qué? Porque en este caso el tipo de cambio dejó de ser un instrumento de política por parte de las autoridades monetarias. Estamos hablando que el tipo de cambio está a cargo del mercado de divisas. Es decir, está enfrente, la moneda mexicana está enfrente de todas las demás monedas extranjeras y se está evaluando a través de esas monedas extranjeras. ¿Sí? Por eso es que cuando hablamos del tipo de cambio, cuando estamos hablando del tipo de cambio flexible, estamos diciendo que el tipo de cambio es una variable resultado, es una variable de respuesta, es una variable dependiente de todas las demás variables que persisten en la economía. Puede haber objetivos sobre el tipo de cambio, mas no se puede definir el tipo de cambio. Es lo mismo que ocurre con la tasa de interés.
hay objetivos de tasa de interés, mas no se definen las tasas de intereses. No dice, esa es la tasa de interés, sino que buscan definir que por ahí vaya la tasa de interés, mas no la tasa de interés va a ser esa. Igual ocurre ahora con el tipo de cambio. El Banco de México, en este caso, puede definir, queremos que el tipo de cambio, el valor del dólar o el valor del euro sea tanto en términos de nuestra moneda. Pero no lo definen, ¿sí? Porque hay otras variables que son por regular variables externas que hacen que se defina el tipo de cambio flexible. En este caso, vamos a decir lo siguiente. ¿Sí? Vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir, esa es nuestra fórmula de tipo de cambio flexible. Vean que aquí la correspondencia es primero, aquí tenemos a la política monetaria donde M representa a la cantidad nominal de dinero. V, ya sabemos que es la velocidad de dinero que actúa de manera positiva con respecto a la tasa de interés. Por tanto, se aumenta la tasa de interés, aumenta la velocidad del dinero y entonces va a tener ahí sus efectos sobre el tipo de cambio. Tenemos los precios internacionales, representados por T, P asterisco, y Y que representa a nuestro nivel de ingreso. Vamos a ver, ¿qué pasa con la política, monetaria? ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué pasa con la política monetaria? ¿Sí? Voy a aumentar acá un poquito la representación. ¿Sí? ¿Qué pasa con la política monetaria? Si vamos a tener una política monetaria expansiva. Si tenemos que el tipo de cambio deja de ser un instrumento de política, porque ya no hay un control directo sobre el valor del dinero con respecto a otras monedas, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. ¿Sí? Un momentito, chicos. Bueno. Tenemos entonces este aspecto. ¿Cuál es el aspecto que vamos a ver? Vamos a pensar que el Banco de México va a comprar un instrumento como los CETES. ¿A quién se lo va a comprar? Al público, ¿sí? A través de políticas de mercado abierto. ¿Cuáles son las políticas de mercado abierto? Las políticas de mercado abierto son aquellas en las que el Banco de México dice y busca. Es mío. El Banco de México busca como objetivo bajar las tasas de interés. ¿Cuál es la finalidad de bajar las tasas de interés? Pueden ser muchas. Pueden ser alguna política en la cual se está intentando reducir los pagos de deudas bajo intereses que tengan muchos deudores con los bancos. Esa puede ser una razón. Cuando compra los CETES, cuando compra estos CETES o compra cualquier otro tipo de bonos como los bondes, lo que va a ocurrir es que retira esos CETES mediante las compras, retira esos bonos mediante las compras, emitiendo una mayor cantidad de dinero, es decir, aumenta la oferta nominal de dinero. Eso hace que LM se llegue a desplazar a la derecha. Los puntos que teníamos bajo régimen de tipo de cambio flexible
de superávit o déficit de balanza de pagos no desaparecen. No desaparecen, sino que bajo el régimen de tipo de cambio flexible aparecen otras situaciones de política económica. En ese punto B, nuevamente, como la tasa de interés interna está por abajo de la tasa de interés internacional, nuevamente hay un déficit de balanza de pagos, ¿sí? En este punto B. Al ver un déficit de balanza de pagos, empieza a provocarse una salida de capitales. ¿Cómo se provoca esa salida de capitales? Lo que provoca es que los inversionistas van a intentar vender activos nacionales, ¿sí? Para comprar activos financieros del resto del mundo. Es decir, van a intercambiar, van a deshacerse de esos activos financieros. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Ya puedo cambiar mi pantalla? ¿Chicos? Sí, profe. Muy bien. ¿Está bien, no? Me pueden decir, me dicen, no hay ningún problema si me dicen. ¿Sí? Ustedes me dicen cuando ya. ¿Sí? Sí, profe, ya. Muy bien. ¿Eso qué provoca? Provoca que en ese punto B, que ahí teníamos, ese punto B donde ahí teníamos, esa venta de activos nacionales va a provocar un efecto de depreciación de la moneda. Es decir, nuestra moneda va a perder valor frente a las monedas extranjeras, principalmente contra el dólar, porque nuestras principales relaciones comerciales son con Estados Unidos. ¿Qué va a ocurrir con esa situación? Al depreciarse la moneda, lo que se está ocasionando al interior de la economía es que está encareciendo el valor del dólar, está encareciendo el valor del euro, ¿sí? Lo cual está haciendo que se encarezcan los bienes extranjeros frente a nosotros. Al encarecerse esos bienes extranjeros, lo que va a ocurrir es que van a disminuir las importaciones. Esa disminución de las importaciones obviamente van a mejorar los términos de intercambio, ¿sí? A reducirse esas importaciones. Al mejorar los términos de intercambio, la curva de mercado de bienes, es decir, la IS, se va a desplazar también hacia la derecha, ¿sí? Porque va a mejorar el mercado de bienes. Entonces, mientras aquí en el punto B, que era el movimiento que teníamos por LM, por esta compra de bonos, la curva de mercado de bienes va a desplazarse a la derecha, haciendo que el equilibrio se logre ahora en el punto C. ¿Sí? Es decir, nuevamente va a haber en el punto C hay equilibrio interno como equilibrio externo, logrando esta posición. Vean lo que pasó. Aumentó la economía, mejoró la economía ante esa venta de bonos. 2. También igual se puede decir que hay una generación de empleos porque hay más empleo en el punto C que en el punto A. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a ver esas consecuencias. Al generarse esa política monetaria y una mejora de las exportaciones netas, es decir, en nuestros términos de intercambio, ante la reducción de las importaciones, hace que la demanda agregada se desplace a la derecha. ¿Cuál es la principal consecuencia? Esto. Que aumenten los precios. Del punto A al punto C, aumenten los precios. Y probablemente exista un punto de inflación que fue acompañado por esa depreciación. Por eso muchas veces la gente se espanta de las depreciaciones de la moneda.
¿Por qué? Porque tiene este efecto de la inflación. Muchas veces, si me regreso a la fórmula del tipo de cambio flexible, ¿sí? Muchas veces, y analicen la situación ahorita, ¿qué está pasando con la guerra de Rusia y Ucrania? En términos internacionales, los precios mundiales están aumentando. Vean los datos de los precios internacionales y vean el precio del dólar con respecto a nuestra moneda. Vean lo que está ocurriendo. ¿Sí? Vean, yo les invito a que vean lo que está ocurriendo, a que vean lo que está pasando en nuestra actualidad. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en nuestra actualidad también? ¿Qué pasaría ahora con una política fiscal expansiva? ¿Sí? Vamos a ver, ¿qué pasaría con una política fiscal expansiva? Al contrario de lo que está ocurriendo. Vean que bajo régimen de tipo de cambio fijo, una política fiscal expansiva provocaba que la política monetaria también se expandiera. Pero es en bajo régimen de tipo de cambio fijo. Ahora, ¿qué pasa con una política fiscal expansiva bajo este régimen de tipo de cambio flexible? En este caso, vamos a suponer un aumento del gasto de gobierno. ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir con este aumento del gasto de gobierno? Lo que va a ocurrir en primer lugar es que la curva de mercado de bienes se desplaza a la derecha. Vamos a ver cómo es que se desplaza a la derecha. ¿Sí? Lo voy a hacer de una manera un poquito más rápida, un poquito a mano. Sí se va a ver un poquito feo, pero bueno. Vamos a hacer nuestra curva, nuestra gráfica. ¿Sí? Qué feo me salió esto. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos aquí nuestra curva de movilidad perfecta de capital. ¿Sí? Nuestra curva IS, nuestra curva LM. ¿Qué va a pasar? Ante el aumento del gasto de gobierno, lo que va a ocurrir es que IS se va a desplazar a la derecha. ¿Sí? Aquí tengo la tasa de interés y aquí tengo el mercado de bienes. ¿Sí? Y aquí va a ocurrir esto. En nuestra posición inicial. Y se va a mover del punto A al punto B. ¿Qué va a pasar en el punto B? ¿Sí? ¿Qué va a pasar en ese punto B? ¿Sí? Lo que va a ocurrir en ese punto B es que hay, ¿sí? Es que en ese punto B ¿sí? En el punto B
hay un desequilibrio externo. ¿Por qué? Porque en este caso, en el punto B, la tasa de interés interna está por encima de la tasa de interés internacional. Por lo que la balanza de pagos está en superávit. Pero ese punto B hay dos cosas también. En ese mismo punto existe, mejor dicho, se genera cierto nivel de inflación pero al mismo tiempo se está generando una entrada de capitales. Pero ahora, ¿qué está pasando? Esta entrada de capitales. Esta entrada de capitales provoca un proceso de apreciación de la moneda. ¿Qué implica este proceso de apreciación de la moneda? ¿Qué va a implicar? Algo muy simple. ¿Sí? ¿Qué va a ser ese simple? A medida, ¿sí? A medida que se aprecia la moneda, a medida que se aprecia la moneda, se abaratan los bienes extranjeros. ¿Sí? Se abaratan los bienes extranjeros. ¿Y qué implica que se abaraten los bienes extranjeros? ¿Sí? Aumentando las importaciones. ¿Sí? Y empeorando los términos de intercambio. ¿Sí? ¿Qué implica estos términos de intercambio? Por tanto, ante la reducción de las exportaciones netas, ¿sí? Ante la reducción de las exportaciones netas, la curva de mercado de bienes regresa a su posición original. Es decir, ¿qué va a pasar? Pues lo que, como se dice, un feedback. Se regresa al punto original. ¿Sí? ¿Qué implica este regreso? ¿O qué implica este llamado feedback? Implica que al fin de cuentas, este aumento de precios, debido a esta reducción de las exportaciones netas,
el nivel de precios también va a tender a bajar. ¿Hasta qué punto? Vamos a ver. ¿Hasta qué punto? Pues al punto aquí tengo el precio, aquí tengo el nivel de ingreso, nuestra oferta agregada, aquí está la demanda agregada original, aquí está exactamente nuestro punto A, del cual se parte, el nivel de ingreso, el nivel de precios inicial. ¿Qué pasó con el IS? La demanda agregada se desplazó a la derecha, a este punto B. ¿Sí? Eso fue lo que ocurrió. Pero ante lo que ya se explicó, que hubo una apreciación de la moneda, también la demanda agregada regresó a su posición original. ¿Sí? Por tanto, la curva, vamos a decirlo, la curva de demanda agregada que se movió en la misma medida que la curva de mercado de bienes, ¿sí? Regresa a su posición original. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda, chicos? ¿Pregunta o duda, chicos? No, profe. Muy bien. No, profe. Muy bien, muy bien. Tenemos entonces lo siguiente. ¿Qué nos hace falta? Ya se dieron cuenta de una situación. Ya se dieron cuenta que ni en tipo de cambio fijo ni flexible se movió movilidad de capitales. ¿Ya se habían dado cuenta de eso o no se habían dado cuenta de eso? La verdad, no, profe. Bueno, pues ahorita ya se fijaron porque se los dije. Vamos a ver. Y lo que les voy a comentar fue un hecho real, ocurrido en el año 2008-2009. ¿Sí? Aquí tengo ISLM. Una disculpa. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ahora, bajo un régimen de tipo de cambio fijo, ¿qué pasaría? Vamos a decir, si Estados Unidos baja sus tasas de interés. Si Estados Unidos baja sus tasas de interés, la movilidad perfecta de capital se viene hacia abajo. Vean que no somos nosotros, no es nuestra economía pequeña y abierta, por lo que la movilidad perfecta de capital se mueva.
sino se logra gracias a la economía grande, ¿sí? En nuestro caso, yo digo Estados Unidos porque es con el país con el que más relaciones comerciales, culturales, son los con los cuales tenemos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este sentido? En este sentido, bajo un régimen de tipo de cambio fijo, ya no se logra el equilibrio interno, sino que ahora hay un equilibrio externo. ¿En qué punto? En el punto B. En el punto B, ya no hay un equilibrio interno de nuestra economía. En el punto A, es decir, nos quedamos en el punto A. En el punto A, ahora es un punto en el cual, si fuera un régimen de tipo de cambio fijo, que hay un punto en que hay un superávit de balanza de pagos. Es un punto, pero también es un punto donde se está generando desempleo. ¿Qué pasa con ese superávit de balanza de pagos? Ese superávit de balanza de pagos está generando entrada de capitales. Y al generarse entrada de capitales bajo un régimen de tipo de cambio fijo, hace que la curva LM se desplace a la derecha. ¿Por qué se va a desplazar a la derecha? Por una razón muy simple. Es como cuando se hizo una política fiscal expansiva, en el cual se encontramos una tasa de interés por arriba de las nuevas tasas de intereses internacionales. Nuestra tasa de interés anterior, en el punto A, ya está por arriba de la tasa de interés que bajó Estados Unidos, la tasa de interés internacional. Hay una entrada de capitales y por tanto, ¿qué es lo que hace? Lo que hace el Banco de México, en nuestro caso, es adquirir bonos, adquirir capitales, adquirir CETES, adquirir bondes, para que de esa manera aumentar la cantidad de dinero y bajar las tasas de interés, para que en el punto B, nuevamente, exista equilibrio interno y externo, ¿sí? Eso es lo que ocurrió, ¿sí? Aquí le voy a poner 1 y aquí le voy a poner 2. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que aquí la tasa de interés bajó, la tasa de interés del exterior bajó. Ahora, ¿qué pasó en 2009 cuando bajaron las tasas de interés a raíz de la crisis de la globalización? Aquellos países que tenían tipo de cambio fijo, como China, como Argentina, eso fue lo que ocurrió. Eso fue exactamente lo que ocurrió.
Eso fue lo que ocurrió en esos países, como China o Argentina. Argentina hasta recientemente ya se rige bajo un régimen de tipo de cambio flexible, pero en aquel momento, en 2009, todavía tenía un régimen de tipo de cambio fijo. China, de todas las, en 2009 muchas economías cayeron. Muchas economías cayeron ante esta baja de la tasa de interés de Estados Unidos y de muchos países de Europa y de la Unión Europea. Y China fue de las pocas economías que creció a pesar de la crisis de la globalización. ¿Y cuál fue su razón? Su razón es tener un tipo de cambio fijo. ¿Qué pasó con la demanda agregada? Lo que ocurrió con la demanda agregada en ese momento es que esta terminó desplazándose a la derecha. ¿Sí? Ese fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Ahora, ¿qué le pasó a economías como a México? Y que le pueden pasar a México también, ante una caída de las tasas de interés en Estados Unidos. No digan que no puede ocurrir, sí puede ocurrir. ¿Qué va a pasar o qué puede pasar? México se rige bajo un régimen de tipo de cambio flexible. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que puede ocurrir? Es muy sencillo. Vamos a suponer nuevamente nuestra IS, nuestra LM en el punto A. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó al caer la tasa de interés en Estados Unidos? Al caer la tasa de interés en Estados Unidos, nos trasladamos del punto A ahora al punto B. Eso fue lo que pasó en 2009. Es decir, el punto A, sí, fue un punto donde había un superávit de balanza de pagos. Pero fue un punto en el que inmediatamente aumentaron los precios. Yo me acuerdo que habían aumentado bastante los precios del pan, de la tortilla, de la carne en ese año 2009. ¿Por qué? Porque al bajar las tasas de interés en Estados Unidos, lo que provocaron en los países de economías pequeñas y abiertas, como México, con régimen de tipo de cambio flexible, fue una inflación, o fue una escalada mundial de inflación. Al bajar esas tasas de interés, se genera una inflación, pero también se generó, es un punto, en que las monedas empezaron a apreciarse, muchas monedas empezaron a apreciarse. Y al apreciarse las monedas, obviamente se abarataron las importaciones,
Y empezaron a caer las exportaciones nacionales también. Eso hizo que los términos de intercambio empeoraran, pero también empeoraron otras condiciones con la inflación. Empeoró el consumo, empeoró la inversión, empeoró mucho, empeoraron muchas cosas. Y eso hizo que el mercado de bienes se desplazara a la izquierda. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó con la caída de las tasas de interés de las economías grandes en 2009. Nada más con recordarles, la caída de la economía en el año 2009, fue del 5.4%. Lo peor de todo es que para el gobierno de aquel momento, ahí les dejo de tarea quién era el presidente, de qué partido era, esa caída de la economía del 5.4% era un gran logro de la economía mexicana. Nada más les recuerdo eso. ¿Qué pasó entonces con la demanda agregada? ¿Qué pasó con la demanda agregada? Pues lo que ocurrió fue precisamente la caída de la demanda agregada. Eso fue lo que ocurrió, y una caída de la economía bajo régimen de tipo de cambio flexible. ¿Sí? ¿Sí? Nada más recuerdo acá que lo que estamos hablando es lo que ocurrió con el régimen de tipo de cambio flexible, ¿sí? Que eso fue lo que pasó. Mientras que el anterior, voy a regresar, fue lo que ya le ocurrió con el régimen de tipo de cambio fijo. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Historia real. Historia real de la economía. ¿Sí? ¿Aquí alguna pregunta o duda? ¿Pregunta o duda, chicos? No, profesor. Ninguna, perfecto. ¿Sí queda claro qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa con esas caídas? Con el tipo de cambio fijo y con el tipo de cambio flexible. ¿Sí? Aquí déjenme ponerle bien qué es esto. Ahora, ¿qué podemos decir? Bajo todo esto. Primero, y antes que nada, les voy a decir, les voy a reiterar algo que siempre nos pasa a los economistas. Cuando empieza uno a captar todos estos modelos.
cuando empieza a captar estos modelos? Uno empieza a pensar de una manera muy, muy automática cuando ve lo que ocurre o lo que no ocurre con ciertas medidas o ciertas políticas que se están haciendo o que se realizan. Es decir, primera pregunta, yo les puedo decir, ¿qué hubo o qué existió previo a que el gobierno anunciara un aumento en las políticas de transferencias? ¿Cómo se han comportado las tasas de interés? ¿Cómo se ha comportado el tipo de cambio? Y cuando ustedes piensan en todo esto, a la mente van a llegar estos modelitos a la cabeza. Cuando ustedes se casan con esos modelos y piensan en estos modelos, en automático, ustedes ya van razonando qué es lo que puede pasar. Aunque también les voy a decir una frase de John Kenneth Galbraith. John Kenneth Galbraith fue un economista norteamericano de los más fregones. Por mucho tiempo fue mi economista de cabecera, John Kenneth Galbraith. Y decía, no por lo que diga el libro de macroeconomía, es lo que va a pasar exactamente. Nunca hay que pensar en la economía como si fuera un libro de instrucciones de recetas de cocina. A veces hay cosas de las políticas que se hablan de la economía que no van a ocurrir. Es muy probable que ocurra, pero también es muy probable que no ocurra, decía John Kenneth Galbraith. Vamos a decir en primer caso, bajo régimen de tipo de cambio fijo, ¿sí? Bajo el régimen de tipo de cambio fijo, ¿sí? Las políticas fiscales, así como cualquier otra que mejore, que mueva al gasto autónomo, al gasto autónomo, ¿no? Será eficaz. Será eficaz. De acuerdo a los objetivos planteados. Pero las políticas monetarias no son eficaces. Y ahora, bajo régimen de tipo de cambio flexible, como es el caso de México, la política monetaria será eficaz. Será eficaz. Pero no lo será las políticas que busquen promover
la mejora en el mercado de bienes. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no son eficaces? Porque todas las políticas que busquen promover la mejora en el mercado de bienes tiene que ser precedida por una política monetaria. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿Preguntas, dudas, chicos? Lo dejo ahí. A ver, espérenme, disculpen. Lo dejo ahí para que ustedes puedan copiarlo. Ustedes me dicen hasta cuándo lo puedo quitar. Ustedes me dicen. Ya lo ¿Cuándo puedo puedo? quitar. Ya, muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Excelente.